Platzi, educación profesional efectiva. Buenas tardes, bienvenidos. Antes de presentarles a Carolina, les quiero contar una historia. En algún momento, viviendo aquí en California, fue súper importante para mí conectarme un poco con todos esos US Hispanics, con toda la gente que está allá. Y creo que así fue como yo llegué al podcast de Radio Ambulante. No conozco latinos en Estados Unidos, particularmente los que, no que trabajan en tecnología, que desconozcan que es Radio Ambulante. En algún momento lo escuchamos, alguna historia nos... Y además conecta muchísimo. Nunca olvido un episodio particular, seguro que tú, Carolina, me dirás exactamente cuál es, pero era uno que hablaba de migrantes, creo que de Centroamérica, en el barrio de Castro, y hablaba un poco de sus historias. Y quiero empezar con eso porque escuché eso una sola vez y tengo la historia tan grabada y estoy seguro que la he usado como mi anecdotario de vida. Así de potente son las historias de Radio Ambulante y así de potente ha sido tu trabajo. Así que Carolina, bienvenida a Platzi Live y felicitaciones por Radio Ambulante. Hola, mil gracias por esta invitación. Estoy muy entusiasmada con esta entrevista y con esta conversación porque he seguido el trabajo de Platzi y por ahí también me he encontrado con conversaciones tuyas y de Freddy por ahí en eventos y lives y spaces y clubhouse y no sé. Y entonces me entusiasmo mucho. Y gracias por lo de Radio Ambulante. Creo que esa historia que mencionas, si no estoy mal, es una historia que produjo, que es la historia que nos contó de Medina, una barranquillera que llegó como niña al Castro en San Francisco. Y para quienes no saben, el barrio, como el Castro es el barrio, es una calle importantísima que se llama el Castro y es donde es el barrio gay, ¿no? Que icónicamente en los años en San Francisco hubo como este Summer of Love en 1968. Era un lugar seguro donde la gente podía vivir el amor libremente. Y Del Dep había llegado, no se les voy a spoil, no les voy a hacer un spoiler aquí, pero vayan y escúchenla porque es muy bonita. Del Dep era una niña barranquillera que se mudó con su mamá y fue a vivir con el nuevo esposo de la mamá al Castro. Y ella amaba estar ahí porque era una niña a la que todo el mundo le decía, qué vestido tan lindo, qué niña tan linda, todo era feliz y agradable. Y ella creció en la época en la que el SIDA estaba empezando. Entonces, es una historia de esas muy estilo radioambulante que lo que creo que, bueno, el Del Dep me contó esta historia cuando la conocí en un café. Y creo que lo que me gusta de esta historia es que tiene una combinación de lo que buscamos en una historia. Ella tiene una voz maravillosa y te cuenta una historia que es entre divertida y conmovedora al tiempo y que narra como esa experiencia de ser latino, latinoamericano, que, no, que tiene muchos matices y la experiencia humana que es compleja. Y sí, es una historia que tengo muy, muy apegada porque en esa época yo vivía en San Francisco y conocía bien ese barrio, entonces gracias por recordarla. Yo estoy aquí unas cuantas cuadras de Castro, más hacia el fondo por Glen Park, entonces aquí ya es otro barrio, ya es Stroller Valley donde están toda la gente que tiene familias y demás, pero sí la tengo muy clara. Y mencionaste algo súper interesante, el estilo de Radio Ambulante. ¿Cómo describirías tú qué hace Radio Ambulante? ¿Cuándo empezaron? ¿Y de qué se trata ese estilo? ¿Qué encontramos cuando escuchamos en el podcast? ¿Cuál es la esencia que ustedes nos regalan en cada episodio? Creo que el concepto general es que buscamos historias que son universales y una historia que es universal cruza fronteras. Cuando empezamos, cuando creamos Radio Ambulante, queríamos hacer este proyecto latinoamericano, eh, contar historias latinoamericanas, incluyendo Estados Unidos, que consideramos un país latinoamericano, porque tiene tantas personas que hablan español o de procedencia latinoamericana que sentíamos que era una manera de penetrar estas fronteras, como a través de algo pues como estos movimientos culturales y pues la tecnología que nos lo permitía en esa época, que es algo que Platzi sabe muy bien, que uno puede realmente romper fronteras y atravesarlas. Y veíamos esa oportunidad y queríamos hacer algo latinoamericano como creo que sucedió porque vivíamos en Estados Unidos y en Estados Unidos uno está mezclado o muy en contacto con otros latinoamericanos. Entonces, lo primero es que Radio Ambulante es un proyecto latinoamericano que cuenta historias universales y el objetivo es que tú, si estás en Chile, puedas escuchar esta historia del Castro en San Francisco y puedas reaccionar, conmoverte. Y cuando empezamos Radio Ambulante, alguien nos dijo que eso no era posible, que los latinos solamente escuchan historias de su país, que a los mexicanos solo les interesan historias de México, que a los colombianos de Colombia, los salvadoreños del Salvador y así. Y nosotros sabíamos que eso no era verdad porque nosotros representábamos justo lo opuesto, estamos buscando esa conexión. Entonces, lo que contamos en Radio Ambulante, para quienes no conocen todavía, pero vayan a escuchar, es contar cómo narrar esa experiencia humana en periodismo, las historias
no son ficción, son historias reales, pero contadas de una manera como las encontrarías en la literatura o como con un plot, tienen que ser muy entretenidas porque la idea es que la gente las escuche y siempre están narradas en la voz de los protagonistas de la historia. Es alguien, y con el formato del podcast que te llega a los oídos, tú sientes que es un amigo contándote algo muy íntimo. Entonces, tratamos de construir ese nivel de intimidad y de que uno, pues de alguna manera el objetivo es ampliar esta visión latinoamericana o latina y también como que los números y las cifras dejen de ser como cifras y datos anónimos, ¿no? Que podamos ponerle un rostro y un nombre a la experiencia humana y que podamos también conocer más y aprender también. Y a veces son más chistosas, a veces son más de derechos humanos, ¿no? Lo importante es que te entretengas y que sepas un poquito más de otros seres humanos. El sistema de visados de Estados Unidos genera una cosa muy curiosa y es que en general la gente sí se agrupa por su nacionalidad. Tienes a los grupos de colombianos, mexicanos, chilenos, argentinos. Los grupos de otros países más chiquitos a veces no son tan presentes en ciertas industrias. Entonces tuve la suerte de que me tocó desde el principio ir a buscar otros grupos. Si había un grupo colombiano, yo sentía que era de ahí. Si había un grupo mexicano, yo sentía que era de ahí. Y tienes mucha razón que aunque sí está este paradigma, la realidad es que si nos juntan a todos somos un montón. Y aunque todavía hay una incomodidad cuando te ponen en una sola cubeta y dicen los latinos, los latinex, los US Hispanic, los etcétera, la realidad es que aunque puede ser incómodo, una cervecita después ya todos somos amigos y todos nos queremos y nos entendemos. Entonces, tienes mucha razón con que ustedes lograron hacer eso. Me encanta un poco el proyecto de Radio Ambulante y me encanta también pensar un poco en el génesis de cómo empezaron, porque ustedes empiezan con un Kickstart, ustedes empiezan levantando fondos. Ustedes son la típica historia también desde un podcast de un proyecto en el que la gente no creía. Era como de, pues, sí, chévere, pero pues tal. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue que llegaron hasta un Kickstarter que eventualmente lanza el proyecto? Y más importante, ustedes son parte de NPR, National Public Radio, que es gigantesco en Estados Unidos. Todo es la radio, la radiodifusora grande del país. Y ustedes llegaron ahí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Desde empezar a levantar un poco de recursos, pelear con quien nadie te creía un poco qué estaban haciendo, hasta de repente estar tan consolidados y que hoy sea tan fácil encontrarlos, particularmente para quienes están buscando este contenido potente. Bueno, ¿cuánto tiempo y cuántos Kleenex tienes aquí a la mano? Porque la historia Tengo más clientes de los que te imaginas, así que dale sin pena, aquí queremos aprender, de eso se trata, Platzi. ¿Sabes qué? Yo estaba buscando un proyecto para emprender y quería algo como de storytelling. Y estaba, y tenía como unos proyectos a la mano y tenía mi novio era Daniel Alarcón, que es el presentador de Radio Ambulante, el host. Y él era novelista en esa época, hacía periodismo, había publicado unas novelas y estábamos hablando y él siempre mencionaba este proyecto, como, oye, quisiera hacer esto, quisiera hacer este proyecto, y yo estaba como pensando en otras cosas. Y un día, con las opciones que yo tenía en la mesa, él me dijo, no, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y, y bueno, y de una nos metimos en ese proyecto, ¿no? Como me dijo, hagamos esto de la radio, y lo de la radio era hacer este tipo de periodismo que escuchábamos en NPR, lo oíamos en la radio pública de Estados Unidos, había unos shows que admirábamos, todos en inglés, uno que se llama This American Life, otro que se llama Radio Lab, era un formato que sí lleva como 25 o 30 años en la radio pública y es como estas historias largas de largo aliento. Yo venía de Colombia de oír en la radio siempre la noticia caliente o el titular, ¿no? Los titulares, pero nunca como esas historias largas que te cuentan, que te entretienen. Entonces, un día nos pusimos a hacerlo y salimos con el concepto y trabajamos por un año antes como en toda la planeación del proyecto. Había un problema y era que no sabíamos nada de radio, ¿no? Ahí nos dividimos el proyecto, como que él dijo, yo cojo la parte narrativa, tú coges el emprendimiento. En cosas de final feliz que les puedo contar, eventualmente nos casamos, seguimos casados, tuvimos otro hijo, ¿no? Esto fue hace 10 años. Y es un proyecto, sí, se volvió un proyecto de vida. De pronto podríamos que no nos invada tantas horas del día, porque tenemos ya el equipo es más grande y pues obviamente podemos hablar al final del día mucho de esto, pero se volvió un proyecto de vida, pero además no sabíamos que iba a ser tan complicado no sabíamos que iba a ser tan complicado el producto, como el producto requiere mucha edición y requiere mucho como técnica y éramos un equipo de 2 personas. Entonces
invitamos a alguien más al equipo, a Nico Real, después vino alguien que se llama Martina Castro y luego vino Camila Segura y durante un año, eso fue durante un año, pues creamos un website, buscamos un logotipo, buscamos un nombre, empezamos a crear como una convocatoria de historias y lanzamos y nos dimos cuenta y Daniel invirtió una plata de él como el capital semilla. ¿No? Pero ese año sí fue tratando de, pues estamos tratando de crear el contenido, pero también ir a decirle a la gente, hey, tenemos este contenido y esta idea. Y oíamos mucho en Estados Unidos de latinos y de no latinos, como, hey, yo siempre quería hacer esto es gran idea, esto es lo que faltaba. Y como había como ese entusiasmo, lanzamos una campaña de Kickstarter porque no sentíamos que había otra manera de hacerlo. Nos cerraron mucho las puertas con grants y con becas y con... No era fácil y no éramos tampoco como gente, como business people, ¿no? Entonces no era tan fácil encontrar dónde movernos. Eh, y bueno, y lanzamos una campaña de Kickstarter un año después. Pusimos una meta de $40,000. Era la primera vez que alguien tenía o un podcast o como un proyecto periodístico, no había categoría de periodismo, nada de eso en Kickstarter y recogimos $46,000 y con eso empezamos ya, pues hicimos la temporada piloto, pero también lo que es chévere del crowdfunding es que te permite con mucho entusiasmo contarle al mundo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que ahí hubo mucho como buzz y como mucha prensa y todo el cuento mientras que recogíamos la plata. Y luego ya ahí creo que la fórmula ha sido resiliencia. Fue muy difícil monetizar Radio Ambulante. Nosotros lo lanzamos como una empresa sin ánimo de lucro. No éramos como ese tipo de emprendedores que son ustedes, que de pronto lo hubiéramos podido ver así, pero no éramos esas personas en ese momento. Quiero que sepas que yo lo pensé, ¿eh? En su momento yo puse a mi socio contra la pared y le dije, oye, y non-profit. Y también salimos a investigar y encontramos los beneficios y los contras. Fue difícil la decisión, aunque mi socio tenía un punto importante y era, lo vamos a empezar de Estados Unidos. Y esta es una tierra donde en general los proyectos con fines de lucro pueden llegar a crecer más fuerte, son más difíciles, pero si lo vamos a hacer aquí, perfecto. Si lo estuviéramos haciendo solo desde Colombia o desde México, sería otra historia. Y creo que por ahí fue. Dicho eso, admiro a un montón de organizaciones sin fines de lucro aquí en Estados Unidos que constantemente cuando las conozco me hacen darme cuenta también de las posibilidades que puede tener ese mecanismo. Entonces, al final, yo creo que es de cuestión de animarse y en el camino las cosas dan vueltas. Estoy seguro de que con una corporación no es tan fácil mañana ir a hablar con NPR y con otro montón de organizaciones. O sea, hay pros y contras por todos lados y lamentablemente, a menos de que te hubieras puesto de acuerdo con tu hermana gemela y hubieras dicho, tú vas a hacer la versión for profit y yo hago la non-profit, era muy difícil medir cuál era la mejor versión. Pues sí, de acuerdo. Y sabes qué, y yo creo que hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo que yo creo que nosotros hemos hecho con Radio Ambulante es tratar de entender que del non-profit no podemos vivir de becas y fundaciones y no se puede depender de eso. Entonces somos una organización sin ánimo de lucro, yo lo defino así, que tiene como presupuesto de non-profit y un poco de disciplina. Es muy importante la misión. No quiere decir que si uno no es una empresa sin ánimo de lucro, no quiero tratar de insinuar que si uno no es sin ánimo de lucro no tiene misión, porque ustedes son una muestra de que uno tiene una misión y la cumple. Pero es muy importante para nosotros la misión y como es el norte siempre. Lo que hemos tratado de hacer en Radio Ambulante es no depender solamente de becas y donaciones. De hecho, a veces es muy construir esas relaciones con las fundaciones que te apoyan toma años. Nos tomó 5 años encontrar grants y formar relaciones con las organizaciones con las que trabajamos ahorita, como Ford y MacArthur Foundation, esas fundaciones. Entonces, mientras tanto, era o renunciar al trabajo o llenarnos de patrocinios o ser muy resilientes. Escogimos ser muy resilientes. No tuvimos muchos ingresos, pero como que de alguna manera perfeccionamos o fuimos perfeccionando el producto, porque en términos de contenidos nunca lo perfeccionas, ¿no? Más bien hicimos la curva de aprendizaje que necesitábamos hacer y encontramos un modelo de negocio que como organización sin ánimo de lucro nos permite no depender solamente de becas, pero nos gusta la relación con las fundaciones y como con la misión en el mundo non-profit. Entonces, eso nos ha funcionado. Cuando nosotros lanzamos Radio Ambulante, el Kickstarter lo lanzamos en 2012 y en 2016 nos volvimos parte de NPR y creo que lo que habíamos hecho ahí era, ellos estaban buscando servirle a una audiencia más grande. Para quienes no conocen, NPR es National Public Radio y llevan 50 años siendo como los distribuidores más grandes de radio pública en Estados Unidos. Hay otros, pero ellos, digamos, son muy fuertes. Pero también cuando lanzaron eran como esta gente muy entusiasta que
que también tenía una audiencia que en un punto empezó a envejecer con ellos. Y ellos, cuando nosotros empezamos a hablar con ellos, yo les dije, no, es que nosotros, yo sentía, uy, NPR son los dinosaurios, ¿no? Y decía, no, no queremos tecnología y queremos realmente capital para trabajar. Pero descubrimos en todo ese proceso que ellos son la compañía que tiene la tecnología más avanzada para podcast, siguen siendo los que llevan la delantera ahí, han hecho unos esfuerzos increíbles para que la audiencia no envejezca con ellos y de hecho tienen una audiencia joven, pues joven relativamente. Radio Ambulante tiene la audiencia más joven promedio de NPR, que es nuestros oyentes tienen entre 18 y 45 años, pero es básicamente 30, 32 años, que está bien, Bien, más bien, jóvenes que bien. yo. Bien, Yo no, siento que son estaba jovenciticos. preocupado que cuando dijiste joven te hubiera sido muy por el alto y hubiera dicho como de No. ya me descubrieron. 45 no es tan joven, pero no vamos a decir cuántos años tenemos los jóvenes, los no tan jóvenes. Pero entonces ahí lo que pasó fue que empezamos a conversar y en esa época, para de pronto la gente de aquí de Platzi es interesante esta historia, alguien más vino, una organización for profit grande vino y quería, un conglomerado de medios quería comprar Radio Ambulante. Y teníamos que decidir, somos non-profit, somos for profit, estábamos en el punto en que podíamos tomar esa decisión porque éramos suficientemente chiquitos. Pero ya con la audiencia y ya con el contenido, ya como con la responsabilidad, y no teníamos una persona que era como una persona de business, así como muy dedicada, decidimos como, y nos gustaba mucho la misión de NPR. Entonces ahí hablamos con ellos como por un año hasta que nos pusimos de acuerdo y lo que tenemos con NPR es, somos el primer podcast en español y pues de Latinoamérica, digamos que ellos tienen, y es el único todavía en español que tienen en la radio pública. Solo estamos distribuidos como podcast, pero para nosotros era como una manera en que nos dieron un aval del periodismo. Es un acuerdo de distribución exclusiva y ellos, digamos, pagan un fee al año que nos permite sostener la empresa en un pedazo, ¿no? Es un cuarto, no aporta tanto el presupuesto, pero en ese momento que éramos 5 empleados en Radio Ambulante, 5 personas trabajando así en Radio Ambulante, era como la mitad del presupuesto. Y después, pero nos ha dado como un anclaje para poder crecer y nos han ayudado con toda la parte de tecnología, métricas. Es una alianza que nos gusta mucho porque sabemos que nosotros traemos una audiencia que ellos tal vez no tenían y ellos traen un periodismo y un aval que nos funciona a todos y creo que ha sido vamos ya para 6 años de esta alianza y creo que es como, creo que para mí lo que ha sido siempre, en esa época cuando en esa época cuando firmamos ese contrato yo sentía que eran unas decisiones, con Daniel sentíamos que eran unas decisiones más grandes que nosotros, nos superaban. Entonces alguien me dio un consejo y decía, siempre tienes que decir lo que tú quieres, porque al final uno siempre está negociando con personas, no importa si te van a dar todo este dinero o no, y tú posiblemente, Cristian, sabes lo que estoy diciendo, y creo que la relación con NPR ha sido siempre transparente, y yo siempre les digo qué quiero y cómo me siento, lo que no me gusta, ellos también, y pienso que es una alianza muy chévere, y que me hace sentir muy orgullosa porque siento que el hecho de hacerlo bien y de cumplir y de estar aquí implica que otras personas como nosotros de otras comunidades latinas o no latinas en Estados Unidos tienen una puerta que estamos abriendo bien y con orgullo y que van a venir más personas así como nosotros, más emprendedores y creativos y eso. Felicitaciones por la valentía, felicitaciones por el coraje que demuestra esta historia y por esos 6 años y por esa historia tan maravillosa. Quiero pensar un poquito hacia el futuro, quiero pensar un poco hacia qué temporada están teniendo ahora mismo. Ahora mismo, en este momento, en este mismo instante, el último episodio salió hoy de la temporada 11. Perfecto, o sea, tienen la Entonces, temporada 11 completita. completita y se van a haber acaba spoilers, o sea, esta semana. si ustedes van a ver esto, nada de, uy, ¿y cuándo viene el próximo? No, ahí está todo lo que es hasta el día de hoy, maravilloso. Sí. Y sé que además tú estás apoyando a muchísimos periodistas. Ustedes se han vuelto una escuela para futuros periodistas, para gente de Latinoamérica, para gente hispana. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Qué me puedes contar de las tutorías que tú haces a periodistas, de esa división educativa que tienen? ¿Cómo es que ustedes también se han metido en ese importante espacio de educar a los futuros profesionales? Pues yo creo que, bueno, hay digamos, varias cosas ahí. En un punto, cuando empezamos Radio Ambulante, sobre todo al principio, nos pedían muchos talleres. Todavía nos pedían, como que nos piden talleres, pero para un equipo pequeño requiere que tú saques ese editor esta semana y vaya y dicte un taller. Entonces nos dimos cuenta que primero
cuánto dinero puede ser un taller, como que no encontramos ni un modelo de negocio ni un modelo sostenible en el workflow, en los procesos para sostenerlo. Entonces, en un punto yo quería crear como esta escuela radioambulante y empezamos, fue como a tratar de compartir recursos educativos con la comunidad. Pero también Radio Ambulante ha ido creciendo, o sea, cuando entramos a NPR éramos 5 personas, hoy somos 25, es un equipo 100% remoto, como ustedes, pero producir cada episodio de Radio Ambulante puede tomar meses, o sea, hay episodios que han tomado 18 meses, el más cortico es 3, si es un episodio muy corto, entonces estos al final son documentales de audio que salen, de los que salen pues 30 cada temporada, y pues como hay un grupo de editores y productores, todavía queremos crecer un poco más para poder producir más. La temporada ahora tiene 30, queremos estirar a 40 en los próximos 2 años, pero sí es un pedaleo bastante duro. Entonces, yo personalmente hago mentorías. En una época la hacía cada vez a la semana, tenía un Calendly, como un espacio abierto en mi calendario donde la gente iba, se registraba y hacía 2 a la semana para mujeres periodistas en temas que yo puedo dar como ese emprendimiento, innovación o lo que, digamos, como lo que es mi área, que es más como la parte de negocios y crecimiento y también liderazgo y bueno. Pero sé que algunos de personas de nuestro equipo enseñan. Daniel eventualmente lo contrataron para trabajar en Columbia University como el profesor de radio, eso fue hace como 5 años o 6 años. Entonces él le enseña ahí y pues a muchos estudiantes, pero claro, esta es una universidad que también es costosa, es elite, pues porque está considerada como creo que la mejor facultad de periodismo del mundo, creo. Entonces, Es la confusión eterna para que los colombianos en Estados Unidos le digan Colombian. no, pues es que yo tengo it's not Colombia, it's not Sí. Colombia, es Colombia. Todos allí como así. Es al contrario, que se escribe sin U, se escribe sin U. Pero bueno, entonces ahí, y a veces hacemos talleres. Lo que nos hemos dado cuenta, creo que con los años, es que cada vez que alguien produce una historia con Radio Ambulante, ese es como el mejor aprendizaje. Entonces, hacemos eso como uno a uno con periodistas externos. Hemos entrenado más de 200 personas. Pero entonces, por ejemplo, ahora tenemos este Radio Ambulante Fest que es un espacio que abrimos pensando en poder como compartir lo que sabemos, ¿no? Para nosotros, y creo que cuando decimos que nos identificamos mucho con Platzi, lo más importante de Radio Ambulante realmente es la comunidad, ¿no? Es como a quién le llegan esas historias y a quién estamos sirviendo. Obviamente, si no hacemos un buen periodismo, nuestra comunidad no nos va a respetar. Entonces, lo que hacemos es un periodismo que es riguroso y está bien narrado y es sofisticado, y a nivel de audio, pues es audio, entonces tratamos de que sea muy chévere el producto. Pero al final del día, lo que más nos importa es la comunidad. La comunidad tiene oyentes y la comunidad tiene narradores y la comunidad tiene gente que quiere aprender, y sobre todo ahorita en podcast, gente que quiere pues realmente botarse al agua ahí. Entonces, o en pues medios digitales, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo una manera, empezamos a hacer este evento que se llama el Radio Ambulante Fest. Nos sirve para recoger fondos, damos becas. Estamos en la 2ª edición, ahorita podemos, si quieres después hablar de eso, pero estamos tratando de ver cómo servirle mejor a la comunidad y abrir y como reactivar un poco más esa escuela radioambulante dando como office hours, ¿no? Como que la gente, dando más espacios para intercambiar, para interactuar con posibles creadores, con posibles con periodistas que quieren pasar a audio, quieren incursionar ahí. Lo que no hacemos es, nuestro enfoque son como narradores, creadores, pero más que todo enfocado en periodismo. Creo que ese es el área donde nosotros sentimos que es muy importante porque los periodistas están muy mal pagos. Y, o sea, en general, en toda Latinoamérica, el periodista tiene que tener 3 trabajos. Si tienes familia, trabajas, realmente es muy difícil. Hay mucha precariedad, no importa el medio en el que trabajes. Y sentimos que hay mucha oportunidad en podcast, y económicamente yo creo que eventualmente se va a poner va a ser chévere para los periodistas tener su podcast o no sé. Entonces, bueno, todavía estamos siempre pensando en cómo abrir más espacios. Perfecto, Carolina. Perdón, me extendí. No. Te entendiste, pero creo que todos aprendimos muchísimo. Te quiero agradecer por el tiempo. Voy a estar pendiente de la nueva temporada de Radio Ambulante, y cuando la termine te aviso cuál es el que se me quedó grabado esta vez, para ver si coincide con lo que te dice el resto de la audiencia. Los felicito, increíble contenido. Ustedes son el tipo de producción y de cultura que nos mantiene a los que vivimos acá súper conectados con el resto de latinoamericanos. Así que te agradezco.
no solo están haciendo algo muy lindo y creando un espacio cultural muy importante, pero también generan una conexión muy importante para quienes los conocíamos ya. Felicitaciones. Ay, mil gracias, mil gracias. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.